A nosotros siempre nos han dicho que los taínos eran buenos, ¿verdad? Como que eso es lo que significa taíno, es bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen, eso es lo que está en nuestra sangre, ese es el ideal, la unión. O si no fuera por los españoles, nosotros estaríamos todavía viviendo en bohíos y corriendo por ahí en taparrabos. O sea, qué bueno que vinieron los españoles, qué bueno que los taínos fueron pacíficos, porque mira todo el progreso que nos trajeron los españoles, qué bueno que los taínos les dieron la bienvenida y los acogieron. Y así deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos han dicho. Abuibaná el viejo, el primero, el que estaba aquí cuando llegaron los españoles, él era el que quería hacer la paz con los españoles. Él quería compartir la isla y ese es el ideal de nosotros, ¿verdad? Compartirlo todo. O sea, era como que, o sea, llegaron los españoles y Abuibaná estaba ahí como que, mira, ¿te quieres llevar todo el oro? Pues relax, eso es tuyo. ¿Tú quieres nuestras cosechas? Tranquilo, cógelas, no te mueras de hambre. ¿Necesitas más esclavos? Chillen, aquí los tenemos, coge. Todos los taínos que tú quieras, aquí los tienes, son para ti. O sea, eso es lo que nos han dicho básicamente. Esa es la historia. Como que este era el Abuibaná, el bueno. Entonces, pero lo que pasó fue que este mundo idílico, como que esta supuesta utopía, todo eso se cayó en canto cuando, como nos cuenta Íñigo Abadí la Sierra, así es como lo escribió Abadí la Sierra, le escribió mal el nombre, pero él escribió: el buen cacique Abuinaba había recibido a los españoles con tan sincera amistad, la conservó hasta su muerte ocurrida en este mismo año. Con la muerte de los padres e hijos heredó un hermano de Abuinaba, hombre maligno, sedicioso y desafectó a los españoles. Y aunque tomó el nombre de don Cristóbal de Sotomayor y este capitán le daba cuanto tenía, no pudo convencer su ingratitud y perfidia. O sea, esto es como nos han hablado siempre de la historia. Cuando murió Abuibaná el Viejo, su hermano Abuibaná el Bravo hereda el trono en el 1510. Este es el cacique que siempre nos han dicho que es el cacique malo, el que decidió resistir la invasión española. Este fue el loco que pensó que le podía ganar a los españoles con arcos y con flechas. O sea, este fue el que después de unas cuantas batallitas, ¿verdad? Escaramuzas, como les dicen, como que los taínos pierden y Abuibaná murió por bruto. O sea, bruto, porque aparentemente él se puso a correr para arriba y para abajo como un loco enfrente de los españoles y como él tenía un guanín en el pecho que brillaba, los españoles lo vieron y le dispararon con el arcabuz y lo mataron. O sea, así de fácil fue. Que como de qué morón tú tienes que ser para hacer eso, ¿verdad? Obvio que los españoles le metieron una pela a los taínos. O sea, ¿a quién se le ocurre rebelarse contra un ejército tan poderoso? Esa es la historia, eso es lo que siempre nos han contado, ¿verdad? Ahora, la cosa es que Íñigo Abadí la Sierra estaba hablando mierda. Íñigo Abadí la Sierra, por si acaso, él escribió una historia de Puerto Rico a finales del siglo XVIII. Entiendo yo que es como que la primera historia de Puerto Rico que se escribió. Tenemos unos documentos de antes como Gonzalo Fernández de Oviedo, pero él escribió una historia más general donde también incluye la historia de los años de la conquista de Puerto Rico. Y otros documentos, les voy a estar hablando de eso después. Pero esto es como la primera historia así que tenemos enfocada en Puerto Rico desde de esos primeros 3 siglos. Que estaba cubriendo Íñigo Abadí la Sierra. O sea, ahora, la realidad es que los taínos en verdad no eran ningunos zánganos y no eran tan pacíficos nada. O sea, cuando Colón llegó a la Española en 1492, 19 años antes de que Abuibaná ascendiera al trono, o sea, Abuibaná, el hermano de Abuibaná el Bravo, los taínos ya llevaban mucho tiempo, ya habían peleado, o sea, ellos tenían sus batallas con los calinagos, los que nosotros conocemos como caribes ya, o sea, ellos no eran unos bobos, ellos tenían sus armas, tenían macanas, tenían arcos con flechas envenenadas, o sea, eso te daba y te moría. Ahora, como les dije, la información más cercana que tenemos a los hechos de la rebelión indígena viene de Gonzalo Fernández de Oviedo. O sea, te estoy hablando en términos de un documento que es como un recuento histórico. Obviamente, hay otros documentos, hay cartas, hay probanzas, hay, qué sé yo, contratos, cuentas reales. Hay un montón de otros documentos que tú puedes buscar, pero este es como que el documento que es contando la historia. Él escribió la historia general y natural de las Indias como para 1535. Fue un proceso largo de escribirlo, ¿verdad? Él fue entrevistando a través de los años a las personas que estuvieron envueltas en los eventos significativos de la conquista. O sea, él no estuvo aquí para el tiempo en Puerto Rico, por lo menos. Él estuvo en otros lugares, pero en Puerto Rico él no estuvo para los tiempos de la conquista. Pero él habló con personas que sí estuvieron aquí.
su escrito es lo más cercano que tenemos a los sucesos, y con este mismo escrito es que nosotros podemos empezar a desmentir muchos de los mitos que nos han llegado sobre los taínos. Lo que pasó fue que cuando Ahuibaná el Bravo heredó el cacicazgo de su hermano, los taínos ya estaban hartos de lo que estaba pasando. O sea, no voy a entrar en todo el background de Ahuibaná el Viejo ahora, pero eso es algo que a lo mejor les puedo contar después, porque si lo hago ahora me desvío mucho. Pero ya se estaban como que, ya tú estabas viendo que ¿cómo se dice? Se estaban caldeando los ánimos. O sea, Urayoan envió unos taínos a ahogar a Salcedo en el río. No es para averiguar, o tú sabes, no parece, si esto pasó de verdad, porque también hay quienes dicen que esto es una leyenda, pero si esto pasó de verdad, probablemente esto no fue de verdad para averiguar si los taínos eran unos dioses o no, porque, bueno, ya yo he hablado de esto antes, yo creo, pero ya para este tiempo, los españoles llevaban un tiempo en la Española, habían ocurrido batallas allí, ya los taínos habían visto españoles morirse allá, y estas dos islas estaban en comunicación, y encima de eso, o sea, encima de eso, Oviedo también cuenta un suceso prácticamente idéntico de algo similar que pasó en la Española. Pero nada, el punto es que si esto pasó, pues es muy posible que haya sido más una declaración de guerra que un experimento. Pero así es como nos los cuenta Oviedo, que fue un experimento. Ellos tenían que confirmar que los españoles eran mortales antes de irse a la guerra. Para este mismo tiempo que están pasando estas cosas, el cacique Aymaco captura al joven Juan Suárez y le regala básicamente el privilegio de matarlo al ganador de un juego de pelota. O sea, organizan un juego de pelota en el Yucayeque, y el que gane es el que va a poder matar a Juan Suárez. Por otro lado, el cacique Ucuyoa, que de esto yo escribí otro artículo, Jalisco Badillo nos dice que Ucuyoa a lo mejor era el mismo Urayoan, pero eso es otro tema. Le quiebra un ojo al español Diego de Cuellar, o sea, le barató un ojo, pero la palabra que ellos usan es quiebra, o sea, que yo no sé exactamente qué fue lo que hizo. Yo sé que le barató el ojo. Entonces, están pasando todas estas cosas. Ahuibaná convoca un consejo cacical. Yo no les acabo de contar estas cosas en orden porque entiendo que lo de Diego Salcedo ocurrió después, pero dentro de este consejo se determinan un montón de cosas. Dentro de esto es, o sea, le estoy diciendo consejo cacical, hizo lo que le llaman un arito de guerra. En ese arito se determinó que él iba a enviar a Guarionex junto con el cacique Aymaco y otros 3,000 indígenas taínos a quemar la villa de Sotomayor en Añasco. Mientras a la misma vez que esto pasaba, Ahuibaná mata a Sotomayor a las orillas del río Jauca, Coayuc. Hay distintos nombres, también este es otro debate. Estas son cosas que yo he cubierto en mis artículos en el blog, si quieren pueden pasar por ahí y pueden aclarar un montón de estas cosas, porque aquí lo estoy cubriendo más a grandes rasgos. Pero Jalisco Padilla nos dice que donde Ahuibaná mató a Sotomayor fue en verdad en el río Jauca, en Jayuya. O sea, todo esto fue coordinado. Tú ves que el pueblo de Sotomayor, yo me encargo de Sotomayor acá. ¿Por qué? Porque Sotomayor era el cacique mayor del sur de Puerto Rico, del suroeste, mientras que Juan Ponce de León, o sea, ellos lo veían el cacique mayor, estoy usando un término a lo mejor como a lo mejor ellos lo hubieran visto. La persona con más poder en el suroeste de Puerto Rico también era la persona a quien Ahuibaná y su gente estaban encomendados. Pues a él le tocaba matarlo. Esto es lo primero que pasa. Aquí es cuando esto es lo que Francisco Moscoso le llama el grito de Coayuco, que fue el 3 de enero de 1515, posiblemente, porque whatever. Nada, no quiero dar todos los detalles ahora porque si no nunca acabo. La primera gran batalla, después de que pasa todo esto, ¿verdad? Ocurre en el río Coayuco, que también esto es otro debate de cuál fue el río, pero nada, no voy a entrar en eso ahora. Luego de esa batalla, que ocurre, en esta batalla estaba Juan Ponce de León, estaba Ahuibaná, estaban, pues pelearon en un río. Ponce de León tiene que regresar a Caparra para recuperarse y reforzar sus tropas. O sea, olvídate cómo tú quieras ver que fue esta batalla. Juan Ponce de León salió de ahí suficientemente jodido como para tener que regresar a Caparra para recuperarse antes de volver a continuar con la batalla, ¿verdad? Con la guerra, ¿verdad? Cuando ya están ready, Ponce de León decide entrar en las tierras de Aymaco.
Estando allí, él envía a Diego de Salazar con 50 hombres a enfrentarse contra el cacique Mabodamaca y 600 taínos. Allí parece que hay un combate espectacular entre un cacique que nunca se identifica y un español que se llamaba Juan de León, que no es Juan Ponce de León. Este cacique muere, al igual que otro español que también se unió a la batalla, parece que a la pelea. Se dice aquí que los españoles salieron victoriosos y que mataron a 150 taínos. Entonces, después de esto, las batallas cada vez se van concentrando más en el área de Yahueca. Se dice que Ponce de León tenía 80 hombres, pero los taínos tenían 11.000. O sea, esta es lo que se cuenta. 80 españoles contra 11.000 taínos. Entonces, va pasando todo esto, las batallas se van concentrando cada vez más por el área de Yahueca. También esto es otro debate sobre dónde era Yahueca, pero no voy a entrar en eso de nuevo. Se dice que Ponce de León tenía ni que 80 hombres y los taínos tenían 11.000 hombres. Esta era bueno, vaya cierto, ¿verdad? No debería decir así como si esto fuera una mentira, pero luego de... Pero a lo que quiero decir es que yo no sé si a lo mejor esto es algo que están exagerando o no. Pero nada, anyway. El punto es que después de unas cuantas luchas que como que no deciden mucho la victoria por un lado ni para el otro, como que Fernández de Oviedo nos cuenta lo siguiente. Siguióse que un escopetero derribó de un tiro a un indio. Creyóse que debiera ser un hombre muy principal, porque luego los indios perdieron el ánimo que hasta aquella hora mostraban. Arrendaron un poco atrás su ejército donde la escopeta no alcanzase. O sea, primero que nada, aquí hay unas cuantas cosas, porque esta es básicamente la clave de todo esto. Este es el relato donde supuestamente es que muere Agüeybaná. Pero si ustedes se fijan bien, ahí nunca mencionan el nombre de la persona que murió. Agüeybaná no aparece en ninguna de estas batallas que yo les conté. Después de eso de Coayuco, él no vuelve a aparecer en ninguna batalla. Tampoco se dice que él haya muerto en ninguna de ellas. Oviedo nunca dice eso. Tampoco se menciona en esto que yo les acabo de mencionar ahora que los taínos se escaparan ni se rindieran. Solo dice que ellos se alejaron a una distancia a la que las balas de las escopetas no los alcanzaban. O sea, es casi como que se dieron cuenta que el range que tenían los arcabuces, después de que mataron a esta persona, que probablemente era una persona, como le dicen usualmente en los documentos, una persona principal, o sea, un cacique, un taíno o algo así, alguien importante. Pero cuando esta persona murió, es como que los taínos se dieron cuenta, mira, hasta aquí es que alcanzan los arcabuces, pues vamos a retirarnos un poco para atrás. Entonces, lo próximo que nos cuenta Oviedo es lo siguiente. Así como la misma noche fue bien oscuro, se retiró el gobernador y salió con toda su gente, aunque contra la voluntad de parecer de algunos, porque pareció que de temor rehusaban la batalla. Pero en fin a él le pareció que era tentar a Dios pelear con tanta multitud y poner a tanto riesgo los pocos que eran. O sea que Juan Ponce de León fue el que se retiró de la batalla, antes de que los taínos los mataran a todos. La historia que nos cuentan siempre es que este es el momento en que los españoles ganaron la guerra definitivamente y mataron al cacique Agüeybaná. Pero pues claramente eso es falso, porque lo que nos cuenta el mismo Oviedo, que es la fuente primaria de esta batalla, lo que nos está diciendo es que fueron los españoles los que se fueron corriendo porque pensaban que los iban a matar. Porque de nuevo, eran supuestamente 80 españoles contra 11.000 taínos. Pues nada, esto es lo que nos dice Oviedo. ¿Verdad? Básicamente lo que podemos sacar de este documento es que él nunca menciona que Agüeybaná estaba allí, y ni que fue Agüeybaná la persona que murió en esa batalla. Ahora, eso a lo mejor no sería suficiente, a lo mejor sería más como que, oye, que hay algo raro. Pero, como les dije, esto no es el único documento histórico que tenemos. ¿Verdad? A lo mejor es uno más completo y te cuenta algo como un poquito más lineal, aunque ese libro en verdad es un enredo. Pero también tenemos correspondencia, tenemos cartas de la época, tenemos probanzas, hay otros documentos que tenemos de la época. Y en esos documentos se sigue mencionando a Agüeybaná en diferentes ataques y batallas después de la batalla de Yahueca. Lo que pasa es que todo lo que vino después de la batalla de Yahueca es lo que se conoce básicamente como la guerra postrera. Y mucho básicamente lo que se ha dado por cierto en la historia es que los españoles le ganaron a los taínos en Yahueca, y todo lo que vino después eran ataques caribes. Pero lo que pasó es, los taínos hicieron una alianza con los caribes. Agüeybaná posiblemente se estableció en la isla de Guadalupe, donde se refugiaron muchos taínos y caribes durante todo este proceso de la conquista.
Desde ahí ellos estaban llevando ataques a la isla y llevaron un ataque a Caparra. También hubo otros ataques en las tierras de los caciques de Aguao y Humacao en el este. Una de las razones por las que sabemos que los taínos y los caribes estaban atacando es porque pues los mismos documentos de la época lo dicen, o a veces lo que dicen es, mira, eran caribes, pero estaban los líderes de ese grupo de caribes eran caciques taínos. Que como tú me vas a decir que está un cacique solamente liderando un montón de caribes, ¿verdad? Como que hay un montón de cosas que como que no cuadran muy bien, pero el punto es que los documentos de la época no solo están hablando de los caribes como amenaza, eso es lo que se ha contado después, ¿entiendes? Pero siempre lo que nos han dicho es los caribes eran los revoltosos, los caribes los calinagos. Les estoy diciendo caribes porque verdad, así es como siempre nos han dicho, pero eran los calinagos. Los caribes eran los revoltosos y los taínos eran los sumisos, ¿verdad? Como les dije, los taínos son los buenos, los caribes son los malos. Básicamente eso es lo que nos han contado. En los documentos también se habla mucho del terror en el que vivían los españoles y de la amenaza de los indios. Usar muchas veces eso es lo que dicen. No es que están especificando, estos son taínos, estos son caribes. Muchas veces lo que dicen son indios y ya. El punto es que los taínos, los españoles no estaban metiendo pela. Ellos ni siquiera sabían si iban a ganar la guerra en este momento, porque ni siquiera estaban ganando muchas de las batallas, algunas sí, otras no, pero esto no era como que la pela que nos cuentan que se dio, tú sabes. La última referencia que tenemos a Weybaná se hace en el 1519, cuando intentaron capturar a un tal Cristóbal Indio. Cristóbal era el nombre que le daban al cacique a Weybaná, se los mencioné más arriba en la historia cuando les estaba hablando de Íñigo Abad y la Sierra, que él dice que a Weybaná tomó el nombre de Cristóbal de Sotomayor. Esto fue en el área del Rincón del Daguao. Esto no es el Rincón de hoy día, esto es hoy día se llama Fajardo. En el 1529 los ataques paran. Seguían ocurriendo un montón de ataques caribes, pero en 1529 estos ataques paran y no hay ataques nuevamente hasta el 1546. O sea, hay un gap de 17 años donde no hay ataques. Entre el 1529 y el 1530 pasaron por lo menos como 3 huracanes bien horribles por Puerto Rico. Particularmente uno de ellos se dice que es uno de los huracanes más terribles de nuestra historia. Es muy probable, obviamente de esto no hay información. Yo no sé cómo fue que murió Weybaná, pero es posible que él haya muerto en uno de estos huracanes, porque si él estaba liderando la resistencia indígena contra la conquista española y esa resistencia continúa hasta el 1529, pues entonces ¿verdad? Pues es posible que él haya muerto en esa época. De nuevo, no sabemos, no tengo más información. Ahora, lo importante de esto es, bueno, no lo importa, hay muchas cosas importantes. La resistencia taína no fue una serie de escaramuzas que duró un año, fue una guerra que duró casi 20 años. O sea, si pues, pensamos, empezó a finales de 1510, bueno, oficialmente en el 1511, pero ya desde 1510 ya tú estás viendo que están ocurriendo estas cosas, como las cosas que les conté de Ura Joan y eso, pero hasta el 1529, o sea que es eso, 19 años, o sea, es un montón. Weybaná fue el líder que unió y organizó a los caciques de Puerto Rico y el Caribe en una guerra abierta contra los españoles. Los taínos no se rindieron pacíficamente, sino que organizaron una ofensiva militar. En 1589, Juan de Castellanos escribe una historia en verso. Él escribió como una historia épica, es como una poesía épica de como la historia de la conquista en América. Tiene algunas cosas que son ciertas, pero tiene muchas cosas que son fantasiosas. Él, por ejemplo, incluye un discurso bien largo que fue el que Weybaná le dio a los caciques en el arito de guerra. Obviamente, él no tiene manera de tener esa información. O sea, hay un montón de cosas así que no necesariamente son ciertas. Él también no contó con testigos directos. Él es el que nos dice, en 1589, él es la persona que dice que el taíno que murió en la batalla no se pudo reconocer por la pintura en la cara, pero que muchos decían que fue a Weybaná. Obviamente, todo parece indicar que esto fue pura fabricación suya. Esto no está fundamentado en nada, ninguna de la información que tenemos. Ahora,
En 1596 se le encomienda a una persona que se llamaba Antonio de Herrera y Tordesillas a redactar una historia que resalte las hazañas de los conquistadores. O sea, los conquistadores hicieron barbaridades aquí, pero pichá, vamos a escribir una historia como que hablando bien de ellos. Él, ya entonces, pues ya tenemos este documento de Juan de Castellanos, pues entonces él viene en el 1596 y él da por cierto que Aguimaná murió en Yahueca. Entonces, pues ya entonces tenemos otros como Íñigo Abad y la Sierra, Salvador Bravo y Cayetano Colitoste, que toman esta base y entonces continúan perpetuando esta misma idea con sus escritos, con sus libros de historia. Salvador Bravo, por ejemplo, tomaba citas fuera de contexto, saltaba partes que contradecían su narrativa y pues también añadía detalles que no estaban en la fuente primaria. Esto es medio común no quiero tampoco ser demasiado injusto con Salvador Bravo. Esto era algo como medio común que pasaba con estos historiadores como en el siglo XIX, principios del siglo XX. No sé muy bien la mentalidad, pero como que yo creo que también hay que ser un poquito justos y ponerlo en ese contexto, ¿verdad? Pero en el 1903, luego de que pasó la guerra hispanoamericana, que hubo el cambio de soberanía y todo eso, Bravo fue nombrado, Salvador Bravo, el historiador oficial de Puerto Rico. Sus escritos, sus libros, se convirtieron en la referencia básica para la historia de Puerto Rico de Paul G. Miller, que él básicamente usó todo eso como base para su libro de historia. Ese libro de historia es este que está aquí. Anyway. Según él, este libro de Paul G. Miller, él era un americano que vino aquí un tiempito. Yo no sé si después él llegó a vivir aquí, pero entiendo que cuando él escribió este libro él no había pasado tanto tiempo en Puerto Rico. Él tomó ese texto como base para su libro de historia y este libro se usó en las escuelas de Puerto Rico hasta los 50, más o menos. Este libro está, tú sabes, no puedo buscar ahora citas específicas porque no las voy a encontrar, pero como que él dice un montón de cosas, nada, en verdad es medio desagradable. Pero esa es la historia que le contaron a nuestros abuelos. Los taínos se rindieron, España fue buena con ellos, los que se rebelaron eran malos, pero rápido perdieron y aprendieron su lección. O sea, esto es lo que nos han metido en la mente. Cuando yo publiqué este artículo, fue hace un tiempo ya, tiene que haber sido hace ya como 2 años, mucha gente lo tomó como que, y entiendo, tú sabes, no estoy descartando esto, no estoy diciendo que esto no es importante, pero lo tomaron mucho como que nosotros nunca fuimos sumisos, nada. O sea, los taínos no eran sumisos, ellos no se dejaron, eso está en nuestra sangre, hay que luchar, hay que... Y sí, o sea, no le quiero quitar mérito a eso, pero hay unas cuantas cosas ahí que yo creo que, tú sabes, me gustaría tratar de desconstruir hasta donde yo pueda, ¿verdad? La primera es que de verdad, como que cuán bueno o cuán constructivo es determinar nuestras acciones futuras a base de lo que dice nuestra sangre necesariamente. O sea, como que si nuestros antepasados hicieron eso significa que nosotros tenemos que hacer eso, nos tenemos que comportar así. Por un lado, ¿verdad? Súper bien con esto de la conquista, del rebelarse, de la resistencia, de la lucha. Yo estoy súper a favor de eso, ¿verdad? Pero tú lo puedes tirar a otras cosas también y aquí hablando más en términos generales, no estoy hablando específicamente de los taínos, pero como que cosas malas que hicieron nuestros antepasados, eso también está en nuestra sangre, eso también va a determinar nuestras acciones del futuro, las cosas que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que sea. Eso se supone que necesariamente determina nuestro comportamiento ahora. Yo diría como que aun si los taínos hubieran sido sumisos, eso no significa que nosotros tendríamos que hacerlo ahora. Y eso para mí yo pienso que es bien importante tener eso en la mente, porque al igual que a lo mejor podemos, o sea, tenemos un montón de ejemplos de puertorriqueños que hicieron un montón de cosas impresionantes, que lucharon por su gente a través de toda nuestra historia. Hay un montón de distintos momentos de, tú sabes, vamos a decir, o de revolución, o de alzamientos, o sublevación, o algún tipo de resistencia. Hay muchos ejemplos a través de nuestra historia, ¿verdad? Pero es como que nosotros, como que eso de la sangre, como que nosotros
de verdad queremos definir al puertorriqueño a base de la sangre nada más. Como que yo pienso que ser puertorriqueño es algo que va mucho más allá y no es... Yo no me puedo poner aquí a definirlo. Yo no sé si tiene una definición. Esto sería como, qué sé yo, cuando hablan de tratar de definir el amor y que nadie lo puede definir y qué sé yo, chilling. Pero como que si tú no lo puedes definir, por lo menos yo creo que lo puedes reconocer, ¿verdad? Y yo creo que eso es así con un puertorriqueño, y a lo mejor se puede decir con una persona de cualquier otro país lo mismo, como que tú no necesariamente puedes definir porque una persona es tal cosa, como que, o sea, ¿qué te hace a ti, qué sé yo, mexicano, panameño, colombiano, chileno, lo que sea? Como que tú necesariamente siempre lo puedes definir. No sé, a lo mejor en estos países lo ven distinto y me vi eso, no es una buena idea decirlo. No me quiero meter en eso, pero nosotros de verdad podemos definir eso cuando hemos tenido tantos grupos distintos de personas que han llegado aquí o fueron traídos aquí en contra de su voluntad o les arrebataron sus tierras y a base de eso estamos nosotros aquí. No sé, yo pienso que para mí una de las cosas más importantes de esta historia, y esto es para mí, mi interpretación, obviamente todo el mundo saca la suya, es la mentira que nos han contado porque era la historia conveniente, ¿entiendes? O sea, cómo nosotros vemos las cosas? Pasa algo, vamos a hablar, qué sé yo, Luma, eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Es como que, mira, aquí en Puerto Rico hay que aguantar, esta es la que hay. Aquí la gente va, parisea, janguea, van a la playa. ¿Qué más puede pedir un puertorriqueño? ¿De qué te estás quejando? Si nosotros estamos jodidos aquí, es culpa de nosotros. Esto no es culpa de los españoles que se llevaron el oro, que mataron a los taínos, que alteraron la historia que se nos enseña. No, olvídate de todo eso. Es que lo que pasa es que en esta isla no hay nada, los puertorriqueños viven recostados y no nos educamos. O sea, obviamente, como eso somos nosotros, como nosotros somos una mierda y no valemos nada, pues nosotros tenemos que estar agradecidos de lo que viene de afuera. Eso es lo que vale. Lo de aquí, los de aquí, nosotros, no. O sea, pero, de nuevo, y yo creo que esto es importante, nos tienen que hacer olvidar que aquí hubo oro y se lo robaron. O sea, para mí esto es, en términos literales y en términos metafóricos, aquí hubo oro y se lo robaron. Aquí hubo héroes y los borraron. O sea, quieren hacernos olvidar de que estamos hechos, de dónde vinimos, todo eso. Pero para mí esa es la parte que yo creo que es la más importante, es esa intención, como que esa mentira, eso es lo que quieren que nos olvidemos, lo que no nos quieren contar, lo que tapan, porque es lo conveniente, ¿verdad? Y así nos siguen echando la culpa a nosotros. Y nosotros seguimos pensando, ¿y qué van a pensar de nosotros en el mundo? Qué sé yo, como que, ¿cómo nos van a respetar si no nos respetamos nosotros a nosotros mismos? O sea, aquí siempre lo que estamos es atacando al otro puertorriqueño, mucho antes que atacar a las personas que nos tienen jodidos. Toda la gente criticando a la gente por hacer la fila de Bad Bunny o qué sé yo, cuál otra estupidez pero después cuando la gente sale a protestar por Luma, de repente esa gente son unos izquierdosos y unos revoltosos y nada. O sea, o sea, no sé ni qué decir en verdad. O sea, pero pienso que mucho de esto, obviamente empieza con la conquista, no empieza con esto. Pero esta manera que nos han contado la historia, y de cierta manera, tú sabes, hay algunas cosas que claramente son propaganda. La historia que se le encomienda a Antonio de Herrera y Tordesillas, que es para resaltar las hazañas de los conquistadores. Pues eso es propaganda, ¿no? Pero no necesariamente todo esto surge completamente de como que vamos a ¿verdad? También yo creo que Paul G. Miller es un ejemplo de algo que yo pienso que se podría decir que es propaganda, pero no necesariamente es como que todo es como que vamos a engañar porque vamos a hacer esto y todo lo otro. Hay algunas cosas que salen de un proceso, qué sé yo, medio accidentado, donde hay una propaganda y otra persona a lo mejor no sabe reconocer que es propaganda y lo toma como base para lo próximo, pero nos convencen de lo mismo. Esta es la historia que es conveniente, esta es la historia que es segura, y yo no sé si tú sabes, yo no sé si alguna vez
como que se han sentido, qué sé yo, frustrados, derrotados, como que le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación a algo y eso no se da, o lo pierdes, o lo que sea. Yo pienso que mucha gente en Puerto Rico, me imagino que en el mundo, pero ¿verdad? Estamos hablando de Puerto Rico, como que se tienen que saber lo que es eso. Y yo pienso que eso es mucho más real a la experiencia del puertorriqueño a través de los siglos que si fueron sumisos o no. Y también yo creo que eso es algo duro de ver, tú sabes. Luchamos y no se logró el cometido. Luchamos y se logró un cambio, pero después echaron para atrás. Después terminó siendo la misma mierda. Pensamos que logramos algo y después no logramos nada. Porque la gente que está en poder, anyway, al final del día no le importa un carajo lo que el puertorriqueño quiera, lo que el pueblo quiera. Ellos hacen lo que les da la gana y lo más que tienen que hacer es como que el show de que van a hacer algo. Y después, no, eso sí, lo íbamos a pasar, pero pues nos dijeron que no, así que pues no puede pasar. Y entonces, o sea, eso afecta, eso jode. Si tú me quieres preguntar ahora por qué pienso yo, mi opinión. Si tú ves que hay que los puertorriqueños están recostados, los que estén recostados, porque no pienso que son todos, no, de verdad yo no pienso que es ni la mayoría de la gente. Pero si tú te preguntas por qué la gente se deja, por qué no hacen nada, por qué nos hacen otra cabronería y los dejamos. Yo pienso que tiene mucho más que ver con frustración, con una frustración histórica. Y yo no estoy hablando de una memoria subconsciente que tengamos ni nada. Yo pienso que si todas las generaciones pasan por esto es lo que cuentan, ¿verdad? Y esto es lo que transmiten y estas son las enseñanzas. Y entonces llega un punto que es como que, mira, no te metas en eso, ¿para qué? Lo que haces es terminar más jodido si te metes en eso. Y pues eso es lo que no nos han enseñado. Y nada, en verdad, mala mía por irme en este ranteo. Ahí me vi ahí una parte que tuvo una semana difícil, pero no sé también cuánto tuvo que ver que el concierto de Bad Bunny anoche me inspiró un poco. Anoche cuando lo estoy grabando, obviamente, yo no sé cuándo va a salir este video. Nada, yo lo que quiero decir con todo esto básicamente es que Agüey se merece más respeto. Él fue, el primer líder, el primer héroe, no líder, el primer héroe yo creo que tenemos, que sabemos, que está documentado. Él y los caciques que lucharon con él. Tú sabes, Warionex, Ura Joan, Dawao, Macao, muchos de ellos. O sea, estos son los primeros héroes que en verdad tenemos en Puerto Rico. Y no se les da el respeto que se merecen. Ellos dedicaron su vida a luchar por Puerto Rico esos últimos años, esos 10, 15 años, lo que sea que duraron cada uno de ellos. Algunos murieron más rápido, más temprano que otros. Se lo dedicaron a luchar por la libertad de Puerto Rico, tú sabes, de Boriquén. Le sigo diciendo Puerto Rico, de Boriquén. Y nada, o sea, este artículo se llamaba original, no le voy a poner ese título en YouTube, porque creo que hay un problema si uno pone malas palabras, pero este artículo se llamaba Agüey no era ningún mamón. Y eso lo sostengo todavía. Agüey no era ningún mamón. Agüey estaba cabrón. Pero nada, espero que esto les guste. Me voy a callar aquí porque sé que podría seguir ranteando de esto por un par de tiempo. Así que con eso los dejo. Espero que les haya gustado este contenido. Denle subscribe, like, todo eso me ayuda. Pueden entrar a mi website elcayito.com y pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros Ramitas y Mangles. Son libros de fantasía inspirados en la historia de Puerto Rico. Y nada, y pueden encontrar también, entrar a mi blog, como les dije, yo tengo un montón de artículos sobre la resistencia indígena. Yo he estado haciendo una serie donde voy batalla por batalla de la guerra de la resistencia indígena una por una. Todavía me falta mucho por cubrir, pero yo sigo trabajando en eso y pueden entrar ahí, pueden encontrar un montón de más información más a fondo de las cosas que yo cubrí hoy. Así que nada, hasta la próxima.